participar y de esta manera aportar también desde nuestras experiencias y enriquecer la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio en esta tarde, son las 6 de la tarde en punto, mientras los demás se conectan. He estado tratando de agregar a una compañera que ha tenido problemas, sin embargo, yo la trato de llamar, la estoy llamando para que se integre y creo que no lo ha logrado. Oh, como creo que sí ya está conectada. Bueno, si saben de alguien que tiene otro problema para ingresar, me pueden avisar por el chat, por favor, para llamarla y invitarla a la reunión, ¿verdad? Entonces, damos inicio en esta tarde y pues para iniciar con nuestro repaso, voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a ver. Estoy tratando de compartir la pantalla en este momento. Y cuando la visualicen me podrían confirmar si la ven. ¿Es posible que la vean en este momento? No, No, licenciada. todavía no. Todavía no. Ok. Vamos a intentar nuevamente. Ok. Nuevamente. Ah, casi ya me confirma que ya se está compartiendo, ¿verdad? ¿Pueden ver la portada, la primera lámina? Sí, Sí, licenciada. sí. Ok, perfecto. Ah, Bien, decíamos, ¿verdad? Vamos a iniciar. Tengo entendido, estaba viendo en el grupo de WhatsApp que hay algunos compañeros o compañeras que habían tenido problemas para inscribir y están llegando por primera vez este día, ¿verdad? Entonces, bueno, antes que nada, vamos a hacer un repaso un poco para ayudar a esos compañeros y compañeras a que puedan ubicarse, ¿verdad? Con un poco lo que hemos estado viendo. Quería en primer lugar recordarles la bibliografía que estamos utilizando, ¿verdad? La mayoría de cosas que hemos estado viendo en este momento es del libro de Ander Egg Ezequiel, de cómo elaborar un proyecto, guía para diseñar proyectos sociales y culturales. Yo tengo una versión, bueno, la descargué en línea, pero también entiendo que en la biblioteca está. También hemos estado usando de Niegues, Alberto José y otros, diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa y trabajo social comunitario, y así también como este libro de la guía para elaboración de proyectos sociales de Luis Ulla y Claudio Giomi. Tengamos en mente siempre lo que es la bibliografía, porque la mayoría de conceptos y todo lo que estamos viendo lo estamos tomando de acá, ¿verdad? Entonces decía, vamos a hacer el repaso y pues un poco lo que hemos estado viendo, esto para ayudar a ubicar a los compañeros y compañeras que están incorporándose este día. En la unidad 1 de nuestra materia, tenemos que ver toda la parte de teoría administrativa y organizacional. Entonces quería presentar esta lámina nuevamente como para ubicarnos un poco dónde estamos. Sabemos que el objetivo de la unidad 1 es conocer las bases teóricas y su evolución actual organizacionalmente aplicada al análisis de la formulación de proyectos. Y ustedes recordarán la jornada anterior, la última jornada fue bastante extenuante porque vimos bastante de la historia o la cronología de lo que es la evolución del concepto de administración. Pues eso es lo que nos pide nuestro programa. Evolución de la teoría administrativa, patrones de análisis de administración, la evolución del pensamiento organizacional, fundamentos de la estructura organizacional, estructura, coordinación y diseño organizacional y tipología de las organizaciones. Es decir, hemos estado viendo un poco de la teoría de proyectos, todos los conceptos relacionados a ello y también sobre teoría administrativa, de lo cual en la segunda parte de la clase de hoy vamos a continuar viéndolo porque es necesario para darnos fundamento a nuestro conocimiento, nuestro acervo de conocimiento, ¿verdad? Para esta materia y para formular proyectos. Entonces, bueno, acá vemos como parte del repaso la definición de proyecto y es básicamente el conjunto de actividades que se propone realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Esta es la definición que nos daba Ander Egg Ezequiel y es la que vamos a utilizar para efectos de esta materia. Entonces decíamos que vamos a hacer un poco interactivo lo que es la participación de este día
Entonces, les voy a invitar a que sí, voluntariamente, si no vamos a hacerlo por nombre, alguien quiere aportar qué recuerda de lo que es la idea de proyecto. Alguien que quiera compartir qué se recuerda, a qué nos referíamos con la idea del proyecto, ¿verdad? Estas son como las generalidades que hemos visto de, el tema de proyectos, el marco teórico de proyectos. Entonces, estamos ahora con la idea del proyecto. Alguien que quiera levantar la mano y opinar. Es bastante sencillo, la idea de proyecto no es un concepto difícil de recordar. Les invito, les animo a que puedan participar, ¿verdad? Porque la participación es tomada en cuenta. Si bien es cierto, no es una nota, pero es posible ayudarle, ¿verdad? Uno puede recordar fácilmente quiénes participan y quiénes no. Entonces les invito a que lo puedan hacer. La idea de proyecto, ¿a qué nos referimos? Tenemos Buenas 27, tardes. sí. Adelante, sí. La idea del proyecto es, como se dice, solo como estar pensando y planeando qué vamos a hacer, o sea, el proyecto que tenemos que ejecutar. Ujú, ujú. Correcto, ¿verdad? La idea del proyecto es esa, em, casi que está solo en nuestra mente. Es cuando nosotros vemos en la comunidad una necesidad o una situación problemática que, como decimos, ¿verdad? Nos toca el corazón o nos llama la atención y entonces empezamos a pensar qué podemos hacer por estos niños y niñas, qué podemos hacer por estas mujeres, qué podemos hacer por los jóvenes de esta comunidad. Entonces, la idea de proyecto es bastante general, es bastante vaga, pero ya se tiene una idea y una posible también solución, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la idea de proyecto. También preguntar así al azar también a alguien que quiera opinar sobre lo que es el perfil del proyecto. ¿Se recuerdan? Ya pasamos de la idea al perfil del proyecto, ¿verdad? Son cosas un poco diferentes, pero alguien más que quiera opinar. Toda esta parte del repaso les invito a que la hagamos de esta manera, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Sí, adelante. Eh, el perfil del proyecto dijo, ¿verdad? Correcto, sí. Es como un resumen breve de lo que se quiere hacer de acuerdo al proyecto, ¿verdad? Que se quiere implementar. Mm, correcto. Básicamente, el perfil de un proyecto es como un resumen ejecutivo en donde a veces lo piden en una sola página, se pueda decir toda la información del proyecto de una manera breve pero directa. En qué consiste el proyecto, los objetivos, el monto que se va a invertir, los socios que van a aportar, qué comunidad es, la ubicación geográfica, toda esa información. Es el perfil del proyecto, es algo, es como un resumen ejecutivo. También teníamos los ejes transversales. Hemos visto el concepto de ejes transversales en la aplicación de proyecto. Entonces, preguntarles qué se recuerdan que son los ejes transversales para la formulación de un proyecto. Casi el mismo nombre lo dice también, ¿verdad? Eje transversal es algo que debe reflejarse a lo largo y ancho de todo el proyecto, de todo el documento. Algo que se debe visualizar o evidenciar, ¿verdad? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Los ejes transversales es como la necesidad que tiene, digamos, dicha población con el proyecto que se va a ejecutar. La necesidad que tiene una población. Sí, anda bastante cerca. Recordemos un poco que los ejes transversales nos referíamos a, por ejemplo, aquellos aspectos del proyecto que puedan en algún momento olvidarse o quedar abandonados, omitidos, voluntaria o involuntariamente, como es, por ejemplo, incluir la equidad de género, el enfoque de género en un proyecto en donde se pueda tener, por ejemplo, la participación de un 55% de mujeres y un 45% de hombres para dar mayor participación a las mujeres. Entonces, a eso nos referimos con ejes transversales. Hay ejes transversales de niñez, de mujeres, de juventudes, etcétera. Entonces, el eje transversal incluye toda esta parte, ¿verdad? Comunidades LGBTIQ, comunidades de personas con capacidades especiales, etcétera. También veíamos un poco de lo que es el ciclo de vida del proyecto.
Entonces, se componía de 4, casi 5 aspectos el ciclo de vida del proyecto. ¿Quién me puede mencionar un aspecto del ciclo de vida de un proyecto? Tiene que ver con la parte de la idea, ¿verdad? La idea, la concepción del proyecto. ¿Se recuerdan? El ciclo del proyecto empieza con... La identificación, o estoy perdida. Sí, correcto. Es precisamente la identificación, ¿verdad? En donde yo voy a identificar, valga la redundancia, qué necesidad, ahora sí, tiene una comunidad en específico para poder desarrollarla, para poder formular un proyecto que les apoye. Entonces, sí, la identificación es la primera fase de lo que es el ciclo del proyecto. Y así continuamos con la siguiente, bueno, la identificación es lo primero. Posteriormente tenemos lo que es el asunto o lo más importante de nuestra materia, ¿verdad? Se conoce como formulación de proyecto o también diseño del proyecto, ¿verdad? Esa es la fase 2 y luego teníamos una fase 3, si ustedes se recuerdan. Casi es una fase natural, ¿verdad? Después que está diseñado y formulado el proyecto, ¿qué es lo que continúa? ¿A qué nos referimos con la fase 3 del ciclo del proyecto? Sí, Sandra Isabel. ¿Se refiere a la implementación ya del proyecto en sí? Correcto. Venimos con la identificación, luego la formulación y luego tenemos la implementación, ¿verdad? Precisamente así es, la implementación en campo, ¿verdad? Ya in situ, que vamos y construimos las casas, que vamos y desarrollamos el programa de desarrollo infantil con los niños y niñas o el programa de empoderamiento de jóvenes o de mujeres. Entonces, sí, la implementación es la tercera fase y la última, así como está descrito en el esquema que vimos. ¿Se recuerdan cuál es la última fase del ciclo de vida del proyecto? Evaluación. Sería La que la usted mencionaba ahí evaluación. era evaluación del proyecto. Correcto, ¿verdad? La evaluación del proyecto. Entonces veíamos también que esta evaluación que estamos hablando como la última fase del proyecto, del ciclo del proyecto, es la evaluación que se conoce como ex post, ¿verdad? Porque es posterior a la implementación. Pero en la parte de diseño y formulación del proyecto hemos hablado de la evaluación ex ante. Entonces, esto es parte del repaso. ¿Quién me puede decir a qué nos referíamos con la evaluación ex ante? Buenas tardes. Buenas La tardes. evaluación ex antes es cuando antes de que se ejecute el proyecto. Correcto. La misma palabra lo dice, ¿verdad? La evaluación ex ante se hace antes de que el proyecto sea implementado. Es decir, vamos a trabajar en la parte de diseño y formulación, hacer como una simulación. Es decir, vamos a ponerle números, vamos a ponerle resultados, calculando e identificando todas aquellas variables que puedan afectar positiva o negativamente el desarrollo del proyecto, como lo es, por ejemplo, el contexto nacional, contexto internacional, factores externos e internos que nos puedan afectar para el desarrollo del mismo, ¿verdad? Entonces, sí, esas son las fases de lo que es el ciclo de vida de un proyecto. Veíamos también estos pasos, la guía, que son la guía para el diseño y elaboración de proyectos, que eran un sinfín de pasos, ¿verdad? Ustedes recordarán la naturaleza del proyecto, la fundamentación, etcétera. Ahora sí, todos esos materiales ya están subidos en EVA. Espero que ya los hayan podido ver. Entonces, esta guía está allí, ¿verdad? Está ahí en EVA y también en Teams. Y pues parte quizás de lo más relevante de esta guía fue en la parte de la programación, que era como el punto número 5. En la programación de un proyecto o planificación, decíamos que se ocupaban unas técnicas para representar o poner por escrito básicamente lo que son los tiempos, las actividades, su duración, etcétera. Entonces veíamos 3 métodos para hacer ello. Entonces, si alguien se recuerda del primero que hablábamos, que dijimos que era como el más práctico, el más utilizado, y el método más simple, ¿verdad? Pero es bastante útil. ¿Alguien se recuerda cómo se llama este método? Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Stephanie Michelle Silva. Era
Lo de la gráfica de Gantt. Correcto, el primero que vimos, pero decirles que los hemos visto en este momento de manera general. El diagrama de Gantt, así como los otros dos. Entonces los vamos a ver, vamos a hacer ejercicios antes de que ustedes puedan hacer el proyecto. Vamos a hacer un proyecto, ¿verdad? Como trabajo final, espero que ya tengan formados los grupos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de un diagrama de Gantt, no se preocupen por ello. También veíamos otros dos que sirven también para programar y se llamaban el PERT-CPM, ¿verdad? PERT-CPM también son utilizados para programación de actividades. La diferencia es que son un poco más específicos y en el caso del CPM agregaba ya lo que es los costos. Entonces, digamos que el diagrama de Gantt puede funcionar cuando las actividades son pocas, son bastante claras. En cambio, en PERT-CPM ya se pueden utilizar para procesos más complejos, para proyectos más complejos, para que requieran un sinfín de actividades y que, en los cuales querramos saber lo que son los costos. Bien, también veíamos un poco de lo que son las teorías administrativas y la evolución de la administración. Entonces, hablamos sobre los procesos, perdón, o funciones del proceso administrativo. Si alguien se recuerda, cómo describíamos esta parte de las funciones, ¿verdad? Del proceso administrativo. Era la planificación, la organización, dirección y el control. Correcto. Y teníamos simultáneo o paralelo a todo lo que es el liderazgo, ¿verdad? Teníamos ahí en el centro el liderazgo, que es fundamental que sea un buen liderazgo, ¿verdad? Para poder desarrollar todas esas funciones y fases, también llamadas fases del proceso administrativo. Entonces, igualmente veíamos una parte, empezamos a ver lo que son esto que se llama las escuelas o modelos del pensamiento administrativo organizacional. Entonces, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, de qué nos hablaba el modelo japonés y quién era su principal representante, ¿verdad? El modelo japonés, vimos un poco de qué trataba también y vimos como su principal representante o precursor. ¿Alguien se recuerda? Aunque no se acuerden del nombre, pero por lo menos en qué consistía el modelo japonés. No se preocupen si no se recuerdan, para eso estamos haciendo precisamente este repaso, ¿verdad? Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa fue el precursor de este modelo en Japón, en donde ellos involucraban bastante lo que era su cultura en el proceso y hablamos de la empresa Toyota, que incluso ellos fueron los que llegaron a desarrollar el control total de la calidad o el control total de la producción, porque ellos se referían, el enfoque principal del modelo japonés es la calidad, la orientación a la calidad o la calidad total. Entonces, eso es lo que promovía Kaoru Ishikawa y también hablamos de otro de los modelos, que ese tal vez les sea fácil recordar, se llamaba el modelo burocrático. Como su misma palabra lo dice, bastante descriptivo. Si se recuerda, alguien que quiera opinar a qué se refería el modelo burocrático, creo que hoy en día hemos sido víctimas, algunos, ¿verdad?, de esos modelos burocráticos que aún existen. Entonces, alguien que quiera opinar o decirnos a qué se refiere con el modelo burocrático. Vamos, sí, alguien que se anime. Es bastante fácil recordar. Ya casi terminamos el repaso. En esta parte es donde estamos pidiendo un poco más la participación. Hola, Lick. Sí, adelante. Ahí, si no me equivoco, hablaba sobre lo que era el poder y fuerza. La velocidad, que era una de sus características, la exactitud y la eficiencia. Sí, correcto. Y creo que él se llamaba Max Weber, algo así. Sí, Weber, correcto, Max Weber, así es, ¿verdad? Muy bien. Sí, ese modelo burocrático, perdón, también era conocido como modelo mecanicista, en donde, bueno, existían procedimientos escritos, instrucciones de trabajo bien detalladas, de modo que cualquier persona que llegara pudiera seguirlas.
divididas en sus operaciones o actividades más simples o tareas más simples para poder desarrollarse. Entonces, el mismo modelo lo dice, burocrático venía de aquella palabra que dijimos del francés, bureau, ¿verdad? Que es el poder ejercido desde los escritorios, ¿verdad? Y hasta hay una escena de una película de Cantinflas muy famosa en donde él está haciendo un trámite en la unidad de catastro, me parece, y están todos los que atienden ahí, cada quien está comiéndose una torta de jamón, hablando por teléfono, haciendo un sinfín de cosas en donde no atienden a tantas personas que están esperando en la cola, ¿verdad? Y eso, estoy segura que algo de eso hemos vivido también en los procesos que hemos desarrollado y pues el modelo burocrático era eso, ¿verdad? Y Max Weber era su principal defensor, aunque él también en un momento reconoció que no, que ese modelo tiene sus desafíos, ¿verdad? Sus deficiencias o su parte a ser mejorada. Y luego teníamos también a este señor que se llamaba Elton Mayo. ¿Alguien se recuerda de qué hablábamos con respecto a Elton Mayo? Ujú. Fue el primero de los que vimos. Estos son pensadores de las teorías administrativas que han desarrollado, ¿verdad? Desde la antigüedad. Si ustedes veían las fotos, ellos son personas que, bueno, existieron allá por los años 1900, etcétera. Entonces, contribuyeron al desarrollo de toda esta teoría administrativa. Si no se acuerdan del Tom Mayo, les invito a que vayan a la presentación de ese día para que se puedan recordar, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, de último mirábamos la cronología de la administración. Dimos un paseo por Egipto, Babilonia, Siria, China, Grecia, Roma, el periodo medieval, el Renacimiento y la Reforma. Y por último, la Revolución Industrial. Ahí es donde nos hemos quedado y como les estaba mencionando al inicio de la clase, este día vamos a continuar con un poco de todas estas escuelas y enfoques que han dado vida a los conceptos modernos de administración, pero no va a ser tan extenuante como en la clase anterior, sino vamos a estar interactuando un poco más. Entonces, bueno, bueno, perdón, también veíamos este esquema. Eh, voy a reanudar el compartir la pantalla. Este esquema, ¿verdad? Que lo tomamos del libro Ander Egg Ezequiel, el esquema de lo que es la formulación de un proyecto. Es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque lo hemos venido hablando. Básicamente se desprende de lo que es la guía que hemos estado desarrollando. Y también ustedes se acordarán que estuvimos hablando acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, yo les dejé de tarea que los vayan leyendo, los vayan conociendo, los sepan manejar. Y precisamente en la clase de hoy vamos a utilizar un poco algunos de esos objetivos porque el día de hoy quiero presentarles como primera parte de la clase lo que es una convocatoria de proyecto de la vida real, una convocatoria de la Unión Europea, para que ustedes vayan teniendo, ¿verdad?, una idea sobre cómo funciona todo esto de los proyectos y pueda despertarles también mucho más el interés y el gusto, porque realmente cuando un proyecto se está ejecutando y ha sido formulado personalmente en mi caso, y veo los resultados, niños desarrollados, mujeres empoderadas, etcétera, hay una gran satisfacción de poder saber que con esa letra, con esas líneas que escribimos, hemos contribuido a que eso suceda. Entonces son 17 objetivos del desarrollo sostenible y a continuación les voy a presentar esta convocatoria, ¿verdad? Hasta acá, en este momento quisiera saber si hay alguna pregunta sobre el repaso o sobre algo que quisieran que ampliáramos más. Ok, bien, si no hay preguntas, les invito a que puedan estudiar las clases y ver también la bibliografía de los libros que nos corresponden, ¿verdad? Bueno, entonces voy a tratar de compartirles lo que es la convocatoria. Solo denme un momento, ya casi lo van a poder visualizar. Acá está. Bien, convocatoria. Clase número 5. Y voy a tratar de compartirlo en este momento. Compartir.
Sí. Presentando, dice, sí, se puede visualizar delegación de la Unión Europea de Bolivia, ¿verdad? Se mira. Sí. Sí, Ok, Lick. muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que es una convocatoria. A veces le llaman en inglés a esto appeals, como un llamado, una invitación a presentar propuestas de proyectos para su financiamiento. Entonces, este documento, no sé si alcanzan a ver, contiene 26 páginas. De los términos y referencias, las condiciones de lo que piden para un proyecto. Este es aplicado a Bolivia, pero compartirles que yo tuve la oportunidad de formular un proyecto basado en estos términos y referencias para El Salvador, ¿verdad? Para un proyecto de, bueno, ya lo van a ver más adelante, se los voy a presentar este día. Entonces, se llama Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, guía para los solicitantes de subvenciones. Subvenciones son el financiamiento, ¿verdad? Los fondos, o también conocidos en inglés como famosos, le llaman grants, ¿verdad? Aplicar a un grant. Entonces, bueno, aquí está la referencia de esta convocatoria, el plazo, etcétera. Entonces, es deber y es propio poder dar lectura a todo. Esta convocatoria se la voy a subir a la plataforma para que puedan verla y explorarla, navegarla. Todo formulador debe leer completamente lo que es una convocatoria para saber por dónde puede o debe andar su proyecto. En este caso, les va a quedar de tarea leerlo todo, pero nos vamos a ir a la página, aproximadamente la página 9, donde se describe lo que es, bueno, esta parte está en la página 14, 15, pero empieza desde la 9, elegibilidad, perdón, de los solicitantes, entidades afiliadas, asociados, contratistas, toda esta parte vamos a revisar. Así que me muevo hacia la página 9 o 10. Estamos en la 5. Bien. Acá en el punto 2.14 dice acciones elegibles, acciones para las cuales se puede presentar una solicitud. Entonces, acá dice, definición, una acción se compone de un conjunto de actividades. Duración prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 24 meses ni superior a 36 meses. Acá nos está diciendo de una sola vez cuánto es el tiempo máximo que puede durar este proyecto que vamos a formular. El tiempo mínimo, 2 años, y el tiempo máximo, 3 años. Entonces, ¿en qué temáticas? Bueno, acá nos habla de sectores o temas, igualdad y no discriminación. Esto es un eje transversal para el proyecto que vamos a formular. Lucha a la violencia y la explotación contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Promoción de la justicia, ciudadanía activa y la democracia participativa. Estos son como los ejes transversales que esta agencia de cooperación como la Unión Europea quiere ver en el proyecto para poder ser elegible y asignarle los fondos. Bueno, aquí dice que el país es en Bolivia. En el caso yo lo trabajé para El Salvador y bueno, los tipos de acciones. Las acciones pueden ser una combinación de actividades, dice acá. Para ejemplos de actividades, hay que ver los tipos de actividades en un anexo que ellos tienen. Y acá dice, los tipos de acciones que no son elegibles. Cuando una convocatoria dice eso, por ningún motivo podemos poner eso que ellos están diciendo que no van a aprobar. En una oportunidad, creo que fue en el 2019, esta fundación Gloria de Crit estaba, bueno, han lanzado todos los años su convocatoria. En 2020 creo estaban cumpliendo 15 años, pero por la pandemia no procedieron, sino que designaron los fondos para hospitales y más para atender la pandemia. Se suspendió el concurso. Pero en el 2019 ellos nos dijeron, bueno, yo estaba presentando un proyecto para apoyar a los defensores de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, perdón, en Centroamérica, de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, que es un proyecto de CISCA, que es la parte social del SICA. Entonces, de la Fundación Gloria de Cristo nos dijeron, algo que no deben poner, no lo vayan a poner, por favor, dijo, es capacitaciones, porque en temas de VIH, para proyectos, o por lo menos esa fundación, ya está, ya las capacitaciones, ya no, mejor pongan cosas que se van a ejecutar.
cosas que se van a hacer, pero capacitaciones no, me dijo, si ya ahora VIH, prevención, todo eso se habla en las escuelas, etcétera, etcétera, entonces el tema de capacitaciones no lo vayan a poner. Si él, que era de la Fundación Gloria de Cristo, ya me estaba diciendo de antemano, no lo pongan, entonces si yo lo hubiese puesto, era seguro que no me lo iban a aprobar. Entonces, por eso las convocatorias a veces dicen las acciones que no son elegibles. Por ejemplo, dice acá, acciones exclusivas o principalmente centradas en ayudas individuales para la participación en talleres, seminarios, conferencias o congresos. Hay personas que solicitan apoyo o solicitan fondos para ir a un seminario, a un congreso, a veces de medicina, de médicos en otros países. Entonces, ese tipo de acciones no van. Acciones exclusivas o principalmente centradas en becas individuales de estudios o de formación, tampoco. Y las actividades que sí pueden incluirse, por ejemplo, tenemos los tipos de acciones que no son elegibles. Siempre estamos en esta parte. La creación o fortalecimiento de capacidades de redes de monitoreo sobre el cumplimiento de obligaciones, actividades de apoyo a los defensores de derechos humanos, creación de observatorios ciudadanos o nacionales. Estas sí son las actividades elegibles, ¿verdad? Fíjense que por acá dice creación de observatorios ciudadanos o nacionales. Esto es muy importante para lo que les voy a presentar, la manera como yo formulé este proyecto. Investigaciones sobre asuntos relevantes, prestación de servicios, asistencia técnica, sensibilización, educación de derechos. Acá esta parte también. Ayuda financiera a terceros. Dice que los solicitantes pueden proponer ayuda financiera a terceros y pueden contribuir a alcanzar los objetivos de esa acción. Y aquí me dicen, bueno, como es la Unión Europea, me ponen el límite de 60,000 euros. Dice, el importe máximo de la ayuda financiera por cada tercer beneficiario es de 60,000 euros, salvo cuando la ayuda financiera sea el principal objetivo de la acción, en cuyo caso no se aplican límites, o podrá fijarse un límite de los 60,000 euros en su caso. En el marco de esta convocatoria, la ayuda financiera, las disculpas del caso, que los perros en mi casa están ladrando, la ayuda financiera a terceros no podrá ser el principal objetivo de la acción. Y de conformidad con esta guía, y en particular con las condiciones o restricciones expuestas en la presente sección, los solicitantes deberán definir obligatoriamente lo siguiente. Obligatoriamente, los objetivos, resultados, diferentes tipos de actividades, tipos de personas o categorías de personas, criterios para seleccionar estas entidades, criterios para determinar el importe exacto y el importe máximo que podrá concederse. Y bueno, viene otra parte que se llama visibilidad. Y quiero llegar a otra parte que es muy importante que lo podamos ver. Bueno, acá habla de los costos o costes elegibles. Únicamente podrán tomarse en consideración para una subvención los costes elegibles. Y los costes elegibles se refieren a, bueno, acá nos pone en la descripción, costes unitarios para cubrir todas o determinadas categorías específicas de costos elegibles claramente identificados de antemano mediante referencia a un importe por unidad. Cantidades fijas únicas, financiación a tipo fijo. Bien, y continuamos con todo lo que es, acá nos describen lo que es el coste unitario, la cantidad fija única, el tipo fijo, y seguimos como leyendo, ¿verdad? Imaginémonos que estamos leyendo toda esta parte, y quiero llegar a una parte muy importante. Para lo que es la formulación de proyectos, es indispensable o es muy bueno. Ahora tenemos, ¿verdad? Todos los correctores de ortografía en los documentos de Word y todo eso, pero tener una buena redacción y una buena ortografía. Entonces, porque precisamente para los proyectos es necesario, ¿verdad? Si se presentara un proyecto con algún error de ortografía o puede irse algún error de dedo, pero errores recurrentes de ortografías, omisiones, palabras incompletas, dan una mala imagen sobre la persona que formula y en ese sentido nos puede dar una idea de la calidad del proyecto que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, acá dice, las solicitudes deberán presentarse siguiendo las instrucciones sobre el documento de síntesis en el anexo sobre el formulario de solicitud. Las solicitudes deberán presentarse en español, ¿verdad? Porque es la Unión Europea, España. Cualquier error o discrepancia significativa relacionada con los puntos en las instrucciones podrá dar lugar al rechazo de la solicitud y solo se solicitarán aclaraciones cuando la información facilitada no sea clara
y las solicitudes hechas a mano no serán aceptadas. Debe tenerse en cuenta que solo se evaluará el formulario de solicitud y los anexos publicados que tengan que rellenarse, el marco lógico, el presupuesto. Es de gran importancia que esos documentos contengan toda la información pertinente al proyecto. No enviar anexos adicionales, como planos, en este caso, ¿verdad? Y bueno, acá dice, las solicitudes se deberán presentar de esta forma, lista de verificación y bueno, toda la información. Bueno, y aquí como esta es una convocatoria del 2015, ahí daba la fecha límite, ¿verdad? Y bueno, así continúa. Entonces, hemos leído un poco de lo como lo más relevante para formular el proyecto. Entonces, ahora lo que quiero hacer, acá dice que no estoy compartiendo. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el proyecto que tuve la oportunidad de formular para, en base a esta convocatoria, ¿verdad? Entonces, recordemos, mantengamos en la mente los objetivos de desarrollo sostenible porque tengo por acá, déjenme ver si lo puedo encontrar rápido, lo que era como la guía, lo que me pedían, aparte de la convocatoria, el documento grande que acabamos de leer, tenía que cumplir esto. Entonces, veamos nuevamente compartir para asegurarme que se mira. Guía, sí. Guía. Entonces dice indicaciones. Con base a la convocatoria que hemos leído, desarrollo lo siguiente. Es posible que hagamos más adelante un ejercicio como este, en donde yo les presente un documento de convocatoria y ustedes lo tengan que analizar, tal vez no tan extenso como este, pero donde yo les pida desarrolle lo siguiente. Por ejemplo, podría ser el último parcial, al final del periodo, del ciclo, perdón, que ya hayamos visto todos los temas, ¿verdad? Esto puede ser un ejercicio. Entonces, en base a esa convocatoria, desarrolle el árbol de problemas, el árbol de objetivos, la matriz de marco lógico, el análisis de la problemática, la justificación de la propuesta, incluyendo justificación del valor añadido del proyecto en relación a lo que hacen otros actores, metas e indicadores ODS con los cuales vincula su proyecto y de acuerdo a la intervención propuesta en la matriz del marco lógico, desarrolle el presupuesto utilizando una plantilla que adjuntaban. Realice un mapeo de identificación de socios para la presentación de la propuesta. Eso es lo que me pedían desarrollar. Entonces, hoy sí, yo desarrollé este proyecto y nuevamente, perdón, ¿me confirman si se visualiza donde dice proyecto? Creo que acá dice que está pausado. Vamos, ahora sí. Ok, creo que ahora sí. Entonces, en base a esa convocatoria de la Unión Europea, si ustedes recordarán, bueno, hemos visto como parte de esta materia, y esto tengo la libertad de presentarlo porque es de mi autoría, fue un proyecto que yo formulé, yo lo desarrollé, lo pensé, y en base a esa convocatoria para ser presentado a la Unión Europea. Entonces, el nombre del proyecto es el mejoramiento de la aplicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años de edad por parte de padres, madres y o cuidadores en sus vidas cotidianas en 7 de los mercados del área metropolitana de San Salvador, AMSS El Salvador. Entonces, de este título del proyecto, quiero que me digan qué elementos pueden identificar que lleva de lo que hemos visto. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas muy interesantes que hablar. ¿Qué elementos pueden visualizar en el nombre del proyecto, verdad? Estamos hablando de la mejoramiento, perdón, de la aplicación de los derechos de la niñez. Estamos dando un rango de edad, estamos diciendo quiénes van a ser los que van a aprender a aplicar los derechos, en dónde y toda esta información. Entonces, ¿qué elementos pueden visualizar, por ejemplo, de la guía que hemos visto? Ajá. ¿Alguien que logre visualizar qué elementos? Lic Otro. sería Sí. el primer elemento, denominación del proyecto, que dice que es el nombre del proyecto. Correcto. Sí, ¿verdad? Toda la parte del título del proyecto. Hay autores
que recomiendan que un título de un proyecto no debe llevar más de 10 palabras porque se hace cansado a la lectura, ¿verdad? Pero en este caso, la convocatoria no ponía esa restricción. Entonces, algunos de los otros elementos que podemos ver que se cumplen o que se tienen en este título del proyecto son la delimitación espacio-geográfica, ¿verdad? Porque estamos diciendo 7 de los mercados del área metropolitana de San Salvador. En San Salvador hay más mercados, pero bueno, yo lo delimité solamente a 7 y también lo delimité a niños y niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad, porque ¿qué hubiera pasado si yo lo dejo muy abierto o muy vago en decir los derechos de la niñez en los mercados de San Salvador? Bueno, me hubieran dicho cuáles mercados, cuáles niños, de qué edad, la discusión que existe de hasta qué edad un niño deja de serlo y se convierte en adolescente. Entonces, muchas de estas cosas, ¿verdad? Por eso es necesario delimitarlo. Bien, entonces, como me pedían en la guía, el análisis de la problemática era el primer punto de la guía que me pedían para desarrollar este proyecto. Por medio de la realización de un diagnóstico, estoy dando por sentado que se ha hecho un diagnóstico comunitario en 7 de los mercados del área metropolitana de San Salvador. Se visualizó la insuficiente e ineficiente aplicación de los derechos humanos de la niñez entre los rangos de edad de 10 a 14 años. Acá estamos diciendo que no es que no se apliquen, estamos diciendo de que sí se aplican, pero no es suficiente. Es decir, se violentan los derechos humanos de la niñez que transitan o que sus padres y madres trabajan en los mercados y por eso ellos y ellas están ahí. Entonces, se violentan, sí, en menor medida que hace muchos años, ¿verdad? Ahora esto se ha trabajado mucho mejor gracias a todas las, bueno, ONGs y también las instituciones de gobierno que trabajan por la niñez, como el CONA, el ISNA, etcétera. Pero entonces es insuficiente. Estoy dando por sentado que el diagnóstico arrojó la información que la aplicación de los derechos es insuficiente e ineficiente. Entonces dice que estos niños permanecen junto a sus padres, madres o cuidadoras, porque a veces son tíos, abuelos, ¿verdad? No necesariamente los padres biológicos, en los mercados de La Tiendona, San Miguelito, Mercado Central, Mercado Belloso, Mercado San Jacinto, Sagrado Corazón y Tineti. En respuesta al hallazgo, estoy dando por sentado que para este diagnóstico tuvo que haber encuesta, ¿verdad? Tuvo que haber una investigación por observación y hubieron hallazgos, conclusiones que se obtuvieron de ese ejercicio. Entonces, en respuesta a ese hallazgo de que es insuficiente la aplicación de los derechos humanos, se visualiza la necesidad de implementar un proyecto que brinde las herramientas necesarias a padres, madres, cuidadores para la adecuada, oportuna y eficiente aplicación de los derechos humanos en la niñez y adolescencia a su cargo. Entonces, decimos que para que se aplique oportunamente y suficientemente también y eficientemente los derechos humanos de estos niños y niñas que permanecen en los mercados, ¿verdad? Entonces, se destaca también la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y se empoderen de los mismos, dándoles a conocer y haciéndoselos valer. El presente proyecto también ha sido formulado para dar respuesta a la problemática de insuficiente aplicación de los derechos de las niñas y describimos la población nuevamente, ¿verdad? Entonces, aquí venimos con un marco contextual. Es el contexto del porqué del proyecto, ¿verdad? En El Salvador se cuenta con un marco legal que da soporte a los derechos humanos de la niñez salvadoreña. Acá, por ejemplo, una persona que está evaluando una propuesta de proyecto podría preguntar, ¿cuál es ese marco legal? ¿A qué nos referimos, verdad? Entonces acá, por eso decimos que un formulador de proyectos es generalista, porque no es especial, podría no ser especialista en niñez o podría serlo, pero debe conocer cuáles son todas las leyes aplicables a los derechos de la niñez, desde la Constitución hasta la doctrina, bueno, antes la historia de cómo evolucionó el marco legal para proteger los derechos humanos de la niñez, desde la doctrina de la situación irregular que era antes hasta cómo estamos ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, el proyecto dice, sin embargo, la aplicación en la práctica de estos mecanismos ha sido insuficiente históricamente. Falta dar a conocer a padres, madres y cuidadores los mecanismos y vías de aplicación adecuados para poder actuar oportunamente en caso de violaciones o vulneraciones a los derechos de la niñez.
En ese sentido, se hace necesario la implementación de un proyecto que aborde de manera integral la falta de capacitación y empoderamiento de adultos responsables como de sus hijos e hijas. El presente proyecto contribuirá a lo planteado a través de la implementación de herramientas tecnológicas. Fíjense que cuando formulé este proyecto no estábamos todavía en la pandemia y hacíamos esta propuesta. Dice aplicaciones de dispositivos móviles y un aula virtual, lo cual hace que este proyecto sea innovador entre otros similares. Entonces, para el proyecto se iban a tener aulas virtuales sobre, digamos, para capacitar a padres, madres y cuidadoras en los derechos humanos de sus hijos e hijas. Entonces acá es donde conectamos la parte de los objetivos de desarrollo sostenible con el proyecto que yo estoy formulando. Por ejemplo, decimos así directamente, el presente proyecto contribuye a 5 de los objetivos de desarrollo sostenible. En ocasiones pueden ser 3, en ocasiones pueden ser 2. Tratemos de no poner mucho porque tampoco es necesario abarcar demasiado. Entonces, el objetivo número 1, fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo conecto yo esto? Por la parte del derecho a un nivel de vida digno y adecuado para los niños y niñas. El objetivo número 4 también, educación de calidad, que se describía como garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Entonces, derecho se conecta con el derecho al desarrollo, el derecho a la cultura y educación del artículo 81. También el número 5, igualdad de género, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, derecho al desarrollo. Y el número 13, acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Parte de las capacitaciones que se iban a dar incluía educación en medio ambiente, ¿verdad? Derechos de supervivencia y crecimiento integral, derecho a un medio ambiente sano. Y también lo que, disculpen, para explicarles un poco lo que está entre paréntesis, artículo 20, artículo 81 y sucesivamente, son artículos de la LEPINA. Y los que dicen número 1, número 4, número 5, 3, 6, 16 son los ODS. Entonces acá me pedían conectar los ODS con la LEPINA, cómo se iba a aplicar en este proyecto. Paz, número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas y el derecho al desarrollo, derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deportes y juegos. Entonces, eso era cómo se conectaba el proyecto que yo estaba presentando acá con los ODS. Y también me pedían un mapeo de actores claves, si ustedes se recordarán. Perdón, Eli. Sí. Ok. Disculpe. Sí. Digan. Yo una vez a la semana por mi trabajo debo ir a la tiendona a hacer ciertas compras. Sí. Nosotros llegamos a las 3 de la madrugada a la tiendona y hay muchos niños trabajando, tal vez no trabajando directamente, ¿verdad? Pero sus madres o encargados han llegado a trabajar y ellos andan ahí jugando, pero ayudando. Hay un problema de desvelo, ¿verdad? Y yo varias veces lo he pensado y siento que tal vez sí debería haber un cambio en ese sistema, pero ¿cómo este proyecto puede contribuir a modificar esto? Ok, buena pregunta. Lo vamos a ver cuando ya empiece a desarrollar la parte del proyecto, porque acá nos habíamos enfocado no en hacer que los niños y niñas ya no vayan a la tiendona o ya no permanezcan ahí, porque eso sería un proyecto grandísimo. El poder, por ejemplo, establecer, creo que hace como 2 años la alcaldía de San Salvador estableció un CDI adentro de la tiendona. Entonces ya hay algunas iniciativas para que los niños estén realizando actividades de niños, ¿verdad? Y no trabajando y no ayudando a sus papás o mamás. Pero en el proyecto, en el presente proyecto, lo que abordábamos era los derechos de la parte. Entonces ya van a ver cómo se desarrolla. Pero sí, es buena su planteamiento en ese sentido, ¿verdad? Que sí se visualizan ahí los niños y niñas deambulando, jugando, haciendo cualquier cosa y no haciendo su vida de niñez, ¿verdad? Entonces sí, ok, sigamos. Entonces, me pedían también el mapeo de actores clave, que es, vamos a ver ese concepto. Acá este proyecto va a involucrar muchos conceptos que aún no hemos visto, pero yo quería presentárselos este día
porque también para el día de hoy, si el tiempo nos lo permite, tenemos que ver otra parte teórica. Entonces, esto es como un poco más para enriquecer, porque la parte teórica es bastante, más que todo a esta hora, ¿verdad? Estar escuchando y hablar sobre historia y toda esta parte es un poco difícil. Por eso esto es como nos despierta un poco más el interés. Entonces, el mapeo de actores clave, decimos, para la realización del presente proyecto es necesario contar con socios locales y a nivel nacional que apoyen financieramente o en especie los objetivos del mismo. En ese sentido, los actores clave identificados para el presente proyecto son, bueno, estamos hablando de la alcaldía, perdón, estamos hablando del área metropolitana de San Salvador o AMS. Entonces, definitivamente sería como, no quiero decir imperdonable, pero no aceptable no tomar en cuenta a una alcaldía para un proyecto de esta magnitud, en el sentido que siempre que se va a realizar un proyecto en una comunidad, debe estar adscrito a lo que es la alcaldía de la localidad, o por lo menos si la alcaldía no va a contribuir financieramente ni en especie, por lo menos presentarles el proyecto y que sepan que hay una institución, una organización, un grupo de voluntarios jóvenes o lo que sea que quieren desarrollar un proyecto. Es necesario siempre darlo a conocer. Y también, bueno, decíamos acá íbamos a involucrar la administración de mercados, ¿verdad? Porque sin el permiso, sin los permisos correspondientes no se hubiese podido entrar a estos mercados a desarrollar este programa. También el Ministerio de Educación, a través de las escuelas en los alrededores de los mercados, a las cuales asisten los niños, niñas y adolescentes, beneficiarios del proyecto, y brindándoles acompañamiento en el desarrollo del aula virtual y el Festival de Dibujo y Pintura que vamos a ver más adelante. También otro actor clave son los liderazgos comunitarios dentro de los mercados, promotores con estipendio. Esto vamos a ver quiénes son. También el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Salud Mental, aportando con profesionales en psicología, trabajo social y pedagogía para el seguimiento de los casos del comité del observatorio que estamos proponiendo en este documento. Entonces, bueno, eso está bastante pequeño, pero esto es cómo se podría hacer un árbol de problemas. También algunos, para hacerlo muy bonito, construyen o dibujan el árbol, ¿verdad? El tronco, las raíces y las ramas. Pero acá lo presentamos de esta manera. Y bueno, en medio, como pueden visualizar, el problema central o la situación problemática. Entonces, de acuerdo a cómo está formulado este proyecto, ¿qué es lo que hemos identificado? El hallazgo que decíamos del diagnóstico, la insuficiente aplicación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el rango de edad establecido por parte de sus padres, madres, cuidadores en sus vidas cotidianas en 7 de los mercados del área AMSS durante 2 años. Aquí estamos delimitando un poco más, porque este proyecto decíamos que la convocatoria pedía mínimo 24 meses, máximo 36 meses. Entonces, acá lo hemos delimitado a 2 años. Entonces, ¿cuáles pueden ser o son las causas de estas violaciones a los derechos humanos de la niñez o la insuficiente aplicación? Bueno, veíamos, acá casi no se mira, pero se refiere a una falta de capacidad para identificar oportunamente violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, madres o cuidadores. Entonces estamos diciendo que hay una falta de capacidad para identificar oportunamente. Es decir, bueno, sabemos todo lo que ocurre y lamentablemente sucede o ha estado sucediendo a veces en los casos de violaciones de derechos humanos de niños que los padres, madres a veces no se dan cuenta oportunamente que algo está pasando, ¿verdad? Y se vienen a dar cuenta hasta mucho tiempo después. Entonces, por eso decimos que para que puedan identificar oportunamente y poder reaccionar y actuar en consecuencia. También la causa número 2, decíamos, la falta de conocimiento de los mecanismos de aplicación eficiente y oportuna de los derechos de la niñez por parte de los mismos, ¿verdad? Padres, madres, cuidadores. Entonces acá estamos diciendo que probablemente los padres, madres y cuidadores no conocen por cuáles mecanismos pueden denunciar un abuso o una violación a los derechos humanos de un niño o niña. Entonces, falta de conocimiento de esos mecanismos, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento del CONDA? ¿Cuál es el número de teléfono al cual se va a denunciar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, también decíamos que hay una falta de formación en derechos de la niñez
y todo su marco legal nacional e internacional por parte de padres, madres y cuidadores de los niños, ¿verdad? Estamos como llegando a una conclusión casi natural que padres, madres y cuidadores necesitan formación, necesitan capacitación, ¿verdad? Pero con acción. Entonces, también decíamos que otra de las causas es la poca capacidad y recursos de las instituciones gubernamentales responsables de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para promover, hacer valer y defender los derechos de la niñez. Entonces, acá decíamos que muchas veces las instituciones de gobierno no tienen recursos suficientes para poder hacer su labor, ¿verdad? Y otra de las causas, yo aquí había establecido 5 causas y 5 efectos. Entonces, el último de las causas es el poco conocimiento por parte de los mismos niños, niñas, porque acuérdense que estamos hablando ya de 10 a 14 años. Yo conozco una niña de 5 años que, bueno, una vez llegamos y alguien por ahí le dijo, hola, hola muñequita. Y ella dijo, me llamo, y dijo su nombre, no soy muñequita. Entonces, creo que ya en las escuelas se les está enseñando bastante toda esta educación, ¿verdad? Para más que todo para las niñas, para las jovencitas. Entonces, acá decíamos que los niños, niñas y adolescentes también, entre este rango de edad de 10 a 14 años, deben conocer sus derechos y ser capaces de defenderlos. Entonces, como luego de tener el problema y de ver las causas son las raíces del árbol, ¿verdad? Para un diagrama de árbol de problemas, nos vamos a las ramas. Las ramas son los efectos. Entonces, los efectos de lo que causa, ¿verdad? ¿A qué llegamos o qué ocurre con esta situación problemática? Entonces, hay definitivamente un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Por la falta de capacidad para identificar oportunamente, hay un incremento. Entonces, a esta causa le sigue este efecto. Luego, otro de los efectos es la ausencia de reportes y documentación de los casos de violaciones por parte de sus padres, madres y cuidadores, ¿verdad? Aunque lo llegaran a conocer a veces, no documentan, no denuncian, no reportan porque no conocen los mecanismos, decíamos acá abajo en la causa. La causa es que no conocen los mecanismos y el efecto es que no hay reportes ni registros. Eso que le llaman el subregistro, ¿verdad? De violaciones a los derechos humanos de la niñez. Luego tenemos otro de los efectos, el cometimiento de violaciones por desconocimiento u omisión involuntaria. Acá estamos hablando que es involuntario a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ustedes tal vez habrán visto casos de padres o madres o tíos, abuelos, que a veces por el mismo estrés, más que todo ahora que estamos en lo virtual, estamos trabajando desde casa, los niños y niñas conectados o trabajando sus guías, las casas son pequeñas a veces, entonces hay un estrés familiar que provoca a veces dificultades y roces entre los mismos hermanos, hermanas, padres y todos los que viven o conviven en un mismo hogar. Entonces, por alguna situación de estrés, se le dice al niño, ay, si tú eres tonto, si no eres bueno para nada. Entonces, claro que si es un padre o madre amoroso, no va a pensar realmente eso, pero a veces lo expresan por el mismo estrés y no es justificable tampoco, ¿verdad? Pero por eso decimos acá que es como omisión involuntaria. Es como decir, ya me tenés harto, ya me cansaste. Todas estas expresiones que dañan a nuestros niños y niñas. Luego tenemos como otro de los efectos la falta de seguimiento de casos de violaciones a los derechos de la niñez. Acá decimos abajo que las instituciones gubernamentales, en las causas, en el verde abajo, las instituciones de gobierno no tienen suficiente capacidad y recursos para dar el seguimiento. Entonces el efecto es que no hay seguimiento suficiente, ¿verdad? Los casos de violaciones. Imagínense qué puede hacer el gobierno o ninguna ONG tampoco si a una niña está, por ejemplo, está siendo explotada, la obligan a trabajar y de repente su madre o alguien se la lleva para otro país, para Guatemala, estando ahí cerca. El gobierno hasta allá ya no puede incidir, aunque sea una niña salvadoreña, o habría que ver qué aplica en este caso, pero la niña ya va a seguir a vivir la misma vida que llevaba acá, con esas dificultades y violaciones a sus derechos. Entonces no hay capacidad y recursos ni del gobierno ni de las ONGs, ¿verdad? Que tanto trabajan por la niñez.
Luego, el último de los efectos es que los niños, niñas y adolescentes están desinformados y confundidos en cuanto a la aplicación de sus propios derechos, ¿verdad? Porque decíamos de que hay poco conocimiento por parte de ellos en cuanto a sus derechos. Entonces, el primero, si ven la diferencia, es el árbol de problemas. Luego tenemos lo que es el árbol de objetivos. Esto también es parte de lo que es un proyecto. Entonces, para el árbol de objetivos, igual es un árbol también, ¿verdad? Que tiene en su centro, en el tronco, el objetivo principal. Y tenemos en sus raíces los medios y en sus ramas los fines. Los medios y los fines, por eso se llama árbol de objetivo. Entonces, el objetivo principal del presente proyecto es mejorar, ¿verdad?, la aplicación de los derechos de la niñez entre 10 a 14 años de edad por parte de padres, madres o cuidadores en sus vidas cotidianas en 7 de los mercados del área metropolitana de San Salvador durante 2 años. Entonces, tenemos como las raíces los medios, que es el desarrollo de capacidades en temática de derechos de la niñez y adolescencia dirigida a padres, madres o cuidadores. Desarrollo de capacidades, esto suena a capacitaciones, ¿verdad? En este caso sí aplica. Luego, otro de los medios es la divulgación y entrenamiento sobre los mecanismos de aplicación de los derechos de la niñez. Aquí podemos hablar de una campaña de comunicaciones, por ejemplo, para dar a conocer masivamente, ¿verdad? En vallas, en pancartas, en redes sociales, por parte de, como una de las actividades de este proyecto, dar a conocer los derechos de la niñez de una manera atractiva y fácil de recordar. Más adelante van a ver cuál fue una de las propuestas que yo hice para ello. Luego tenemos otro de los medios, el proceso de formación en temática de derechos de la niñez dirigido a padres, madres y cuidadores, ¿verdad? Formación, capacitación. Luego, otro de los medios es la búsqueda de recursos y captación de fondos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, para contribuir con las entidades gubernamentales a la defensa de los derechos de la niñez. Como dijimos, en las causas que el gobierno o las entidades que les corresponde a veces no tienen los recursos suficientes, por eso estamos diciendo que búsqueda de recursos para apoyar las ONGs que trabajan a favor de la niñez. Otro de los medios es niños, niñas y adolescentes que conocen y están plenamente conscientes de sus derechos y las formas de hacerlos valer frente a determinadas situaciones de irrespeto de los mismos. Esos son lo que son los medios y luego llegamos a los fines en la parte de arriba. Entonces, para los fines, decíamos, el fin de este árbol de objetivo es disminución del número de violaciones a los derechos y eso, fíjense que están conectados con el árbol de problemas. Acá decíamos en los efectos que hay un incremento en el número de violaciones a los derechos humanos. Acá como fin decimos disminución del número de violaciones a los derechos de la niñez. Luego tenemos otro de los fines, contar con un sistema actualizado para reportar, documentar y dar seguimiento oportunamente a los casos de violaciones a los derechos humanos. Luego teníamos una reducción de la cantidad de violaciones a los derechos de la niñez por omisión o desconocimiento. Esto era lo que era involuntario. Y también otro de los fines es el seguimiento efectivo y oportuno a los casos de violaciones de derechos humanos de la niñez por parte de las autoridades competentes. Y también el último de los fines es niños, niñas y adolescentes contando con conocimientos adecuados a su grupo de edad en cuanto a sus derechos como niñez y que sean capaces de aplicarlos en sus vidas cotidianas. Entonces, hasta acá quisiera saber si alguien tiene una pregunta porque estoy tratando de ir un poco rápido, ya son las 7. Si no terminamos ahora, no se preocupen, lo vamos a seguir desarrollando en la próxima clase, pero me interesa que puedan ir viendo. Esto solo es como un vistazo general a cómo se presentan las convocatorias y cómo se desarrollan, ¿verdad? Y muchas veces, en los lugares de trabajo, si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en una ONG, muchas veces se van a dar cuenta que les dicen, lo quiero para mañana. Entonces, un documento de esta magnitud, desarrollo por favor para mañana. Entonces, se debe de correr, pero ya cuando hay una experiencia previa, pues se logra hacer sin mayores dificultades. Bueno, si no hay preguntas, continúo. Entonces, vamos a ver ahora la parte de este proyecto que continúa, ¿verdad? Hemos visto el árbol de objetivos, el árbol de problemas y ahora sí, entramos a lo que es una matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico tiene estos componentes. Tiene como primera columna el fin, tiene el propósito, tiene los componentes, ¿verdad? De cada uno de ellos. Entonces,
vamos a desarrollar esto, que es bastante extenso, prácticamente la matriz. Fíjense, la matriz de marco lógico lleva 1, 2, 3 páginas en esta lámina. Entonces, va desarrollado bastante ampliamente. Entonces, uno de los primeros fines es lograr la efectiva y oportuna aplicación de los derechos de la niñez en su vida diaria. El propósito es que padres, madres y cuidadores del 80%, ahora ya estamos delimitando más, porque hemos dicho que quizás no vamos a poder atender al 100% de la niñez de estos mercados. Entonces, vamos a ponernos como meta el 80%. Que permanecen en los mercados que hemos mencionado, que puedan aplicar oportunamente los derechos de la niñez. Y los componentes vienen siendo como los resultados, en donde se dice fortalecidas las capacidades de padres, madres y cuidadores en temática de derechos de la niñez y adolescencia. Por eso los componentes son como redactados en pasado, porque las capacidades ya van a estar fortalecidas, porque son como resultados. Luego, mecanismos de aplicación de derechos que sean divulgados. Luego, padres, madres entrenados en la aplicación efectiva, recursos financieros preparados y disponibles, niños, niñas y adolescentes empoderados. Entonces, acá, si ustedes ven, esta matriz va fin, propósito, componentes. Acá continuamos de cada uno de esos componentes, vamos a desarrollar actividades. Entonces, voy a tratar de ir sin leer tanto para ir un poco más rápido. Pero, por ejemplo, para el componente 1, que decimos fortalecida las capacidades, la actividad 1.1 es la implementación del programa permanente de formación intensiva para padres, madres y cuidadores en temática de derechos infantiles. Este es un programa que se pretende desarrollar al interior de los mercados para que pues los padres, madres y los que cuidan a niños y niñas puedan incorporarse y aprender y ser capacitados, entrenados en temática de derechos infantiles. Luego, en el componente 2, que eran los mecanismos de aplicación, tenemos la actividad de talleres participativos en 7 mercados del área metropolitana y también una campaña que se desarrollaría bajo este proyecto y se llamaría Medios Unidos por la Niñez, en donde se van a divulgar los derechos infantiles en medios visuales, auditivos, impresos y digitales. Acá ya vamos a llegar a la parte que les mencionaba, en donde, por ejemplo, en los medios digitales, yo proponía crear uno o varios hashtags para poder, si ustedes se recuerdan, hace algunos años esta ONG que se llama Plan Internacional, en las paradas de buses tenía vallas publicitarias donde decía por ser niña, hashtag por ser niña. Entonces desarrollaron una campaña por varios años muy fuerte para apoyar a niñas específicamente, ¿verdad? Luego, en el componente 3, padres, madres y cuidadores entrenados en la aplicación efectiva y oportuna de los derechos de la niñez. Entonces, acá, como una de las actividades, yo estoy proponiendo que se haga un curso de alfabetización que se va a llamar el ABC de alfabetización en temática de derechos, ¿verdad? No alfabetización de aprender a leer y escribir. Se llamaría el ABC de los derechos de la niñez. Esto a través de un aula virtual que va a incluir recursos bibliográficos, didácticos y otros documentos pertinentes a la formación en derechos. En el componente 4, recursos financieros, que es la gestión de fondos, decíamos, ¿verdad? Una de las actividades de gestiones con donantes y aplicación a subvenciones a nivel nacional e internacional para el financiamiento del proyecto, alianzas de interinstitucionales, con socios locales y actores clave como alcaldías, Ministerio de Educación y la gestión de donaciones en especie para las actividades del presente proyecto. Aquí puede ser para la parte de los refrigerios, etcétera. Y como en el último componente, niños, niñas y adolescentes empoderados, las actividades, aquí creo que viene como lo más fuerte o lo más bonito, más lindo de este proyecto, el programa que se va a desarrollar con enfoque, o sea que los niños lo van a desarrollar. Primero proponía una campaña que se llama Yo defiendo mis derechos. Es decir, es un niño o niña hablando, diciendo yo defiendo mis derechos. Entonces, para esta campaña, se iba a crear un observatorio de derechos, un observatorio de los derechos de la niñez. Si ustedes se recuerdan, en la convocatoria hablaba que
era posible financiar creación de observatorios, ¿verdad? En diferentes temáticas. Entonces acá yo proponía este observatorio para los derechos de la niñez. El observatorio va a estar formado por niños, niñas y adolescentes de este grupo de edad, junto con profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social y representantes de los padres, madres y cuidadores. Van a ser 3 sectores que van a estar formando parte de este observatorio. Como otra de las actividades, yo proponía la campaña Yo Defiendo Mis Derechos, siempre en el marco de esta campaña, la conformación de un comité de prevención de violencia, integrado por niños, niñas y adolescentes, designado por medio de elecciones democráticas. Iban a haber elecciones entre los niños y niñas, ¿verdad? Para poder, bueno, de manera virtual a través de una app con 50% de participación femenina de los candidatos, de las candidatas, ¿verdad? Queríamos 50% que fueran mujeres. Perdón, para la formación de este comité de prevención de violencia. Luego, otra de las actividades era Yo Defiendo, siempre en la campaña Yo Defiendo Mis Derechos, la publicación en redes sociales de tips para prevenir el acoso en niñas y adolescentes utilizando el hashtag por el derecho a ser niña. Entonces, esto es algo que si tiene influencia, si logra llegar, se puede hacer, como decimos, viral, ¿verdad? Y al hacerse viral, eso es positivo para ese proyecto porque el propósito es hacer conciencia a través de un hashtag que nada cuesta compartir en una red social como Facebook. Entonces, también en el marco de esta campaña, la realización de un festival de dibujo y pintura bajo la temática de derechos de la niñez, ¿verdad? Entonces, de este concurso o este festival se iban a seleccionar 12, digamos, de los mejores dibujos y pinturas, los cuales iban a ser utilizados en un calendario institucional para el próximo año para ser enviados a donantes internacionales y socios locales para que vean lo que han financiado, ¿verdad? Para que vean esos dibujos, esas expresiones de los niños y niñas que lograron a través del proyecto para el cual ellos y ellas enviaron fondos, ¿verdad? Esto ya viene con la parte de cultivación de la relación con los donantes. Es como para conmoverlos, perdón, conmoverlos y motivarlos a que sigan donando más, porque al ver una foto de un niño o una niña en un calendario, van a querer saber de su vida, van a querer saber si siguió estudiando. Claro, con todos los permisos que manda la Lepina de que no se pueden publicar fotos de niños y niñas así nomás, sino es con el consentimiento por escrito de sus padres, madres o cuidadores. Entonces acá vienen como resumidas las actividades en la matriz de marco lógico y tenemos también como parte de esta matriz los indicadores. Entonces, debe haber un indicador para cada actividad, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan. Entonces, para el programa de formación en derechos infantiles, proponíamos como indicador el porcentaje de padres y madres cuidadoras participando en el programa de formación. Es decir, de ese 80% de niños y niñas que deambulan en los mercados, ya sea porque sus padres trabajan ahí o porque los tíos, abuelos se los llevan para ahí y no tienen dónde dejarlos, de ese 80% de niños, queremos saber cuántos, si el 100% del 80% van a asistir a este programa de formación o no, o cuánto es ese porcentaje. Es posible que no lleguen todos y todas siempre, pero ese porcentaje va a ser un indicador que me va a decir si estoy bien con el proyecto, estoy en rojo, estoy en verde o cómo estoy. Luego también ese porcentaje de padres, madres y cuidadoras que terminaron el programa de formación, ¿verdad? Algunos empiezan y no terminan, como sucede en muchos casos de la vida real. Entonces, ¿cuánto fue de los que iniciaron, cuántos terminaron? Y ese es un indicador para medir el éxito de este proyecto. Luego tenemos los talleres participativos en temática de derechos de la niñez y el indicador que ponía yo por acá es la cantidad de talleres impartidos al mes, ¿verdad? Como un indicador. Para la campaña Medios Unidos por la Niñez, ponía los indicadores de cantidad de publicaciones mensuales en los medios visuales, impresos y digitales. La cantidad de publicaciones era un indicador, la cantidad de entrevistas realizadas en TV y radio era otro indicador, la cantidad de conferencias de prensa, la cantidad de medios que asistieron a las convocatorias de prensa, cantidad de personas alcanzadas a través de las publicaciones en redes sociales, esto es muy fácil verlo a través de las estadísticas de Facebook, ¿verdad? Y la cantidad de nuevos likes en las publicaciones de redes sociales y la cantidad de veces que ha sido compartido. Entonces, para la campaña es bastante digital y se extrae bastante de esto de las estadísticas de la red social. Para la actividad del curso de alfabetización, el ABC de los derechos de la niñez, los indicadores que yo proponía eran la cantidad de padres, madres inscritos,
la cantidad de usuarios activos por mes, es decir, lo mismo caso, ¿verdad? Se pueden inscribir y nunca entran a la plataforma. Cantidad de descargas de los documentos disponibles en el aula virtual y la cantidad de participantes que completan el curso y se gradúan. Así como también en la actividad de 4.1, gestiones con donantes y aplicación a grants y subvenciones a nivel internacional y para el financiamiento del proyecto. Acá los indicadores eran el monto de fondos ingresados, cantidad de socios, donantes o patrocinadores con convenios o MOU. Los MOU son de las siglas en inglés Memorandum of Understanding. Es como un documento, como un acuerdo, una carta compromiso que se firma, que no llega a ser un convenio, pero ya es un documento de responsabilidad. Luego, la cantidad de aplicaciones a grants y subvenciones mensualmente, la cantidad de grants y subvenciones ganados y el monto total de grants y subvenciones que se ganan al mes. Y luego, en la gestión de donaciones nacionales, presentación de proyectos a fundaciones, empresas con RCE y donaciones de voluntarios individuales, entre otros. Entonces, acá los indicadores, monto de donaciones nacionales recibidas, cantidad de donantes nacionales activos y donando mensualmente. Eso con la actividad de la gestión de fondos. Acá continuamos y este ejercicio, esta parte que estoy haciendo de presentarles el proyecto es la manera como espero y que puedan ustedes presentar, hacer la presentación al final del ciclo del proyecto que ustedes van a escoger, ¿verdad? Hacer una presentación de esta magnitud y que se la dividan dependiendo cuántas personas van a estar en el grupo y puedan ir explicando y posteriormente va a venir una parte de preguntas y respuestas. Entonces, para la actividad 4.3, el indicador era cantidad de alianzas establecidas, porque hablaba de alianzas interinstitucionales, perdón. La gestión de donaciones en especie, como la actividad 4.4, cantidad de socios realizando donaciones y el monto equivalente en dólares de las donaciones en especie en el mes. Luego, para la campaña Yo Defiendo Mis Derechos, el Observatorio de los Derechos de las Niñas, uno de los indicadores es que el observatorio ya tiene que estar creado en el primer mes de ejecución del proyecto. Luego, la cantidad de casos en seguimiento, o sea, casos activos del Comité del Observatorio de Derechos. Aquí no es que querramos que hayan muchos casos, ¿verdad?, de niños con sus derechos violentados, pero eso es un indicador. Y luego, la cantidad de resoluciones favorables, es decir, este observatorio, a cuántos casos le está dando seguimiento y cuántos se resuelven favorablemente. En cuanto al Comité de Prevención de Violencia como actividad, otro de los indicadores era que estuviera creado en el segundo trimestre de ejecución del proyecto. Luego, otro de los indicadores es el porcentaje de niñas participando en el comité. Y otro de los indicadores era la creación de la app, de la aplicación para dispositivos móviles, que va a ser desarrollada al final del primer trimestre de ejecución del proyecto. En ese periodo tiene que ser desarrollada la app para el Comité de Prevención de Violencia como un indicador. Y el último indicador de esta actividad es la cantidad de niños, niñas y adolescentes inscritos en el proceso electoral para las elecciones democráticas de este Comité de Prevención de Violencia, ¿verdad? Un ejercicio democrático. Y para el hashtag por el derecho a ser niña, la cantidad de publicaciones en redes sociales es un indicador, también la cantidad de likes, la cantidad de audiencia alcanzada a través de las publicaciones con ese hashtag y la cantidad de veces compartida también. Y en el Festival de Pintura y Dibujo, los indicadores, pues la metodología para la realización del Festival de Pintura y Dibujo aprobada, debe presentarse, es un proyectito aparte, ¿verdad? Una metodología en qué va a consistir, cómo se va a evaluar, cuál va a ser la temática, etcétera. La cantidad de niños, niñas y adolescentes inscritos y que participan. Y otro de los indicadores es los dibujos y pinturas que son seleccionados al cierre del festival para el calendario, ¿verdad? Otro de los indicadores de este festival de pintura es los calendarios elaborados y también otro indicador es los calendarios enviados a donantes nacionales e internacionales, porque ese es el propósito, ¿verdad? De todo este festival de pintura y dibujo, lo que se pretende es poder mostrar un poco cuál es el proyecto que los donantes han apoyado, ¿verdad? Y se puedan conmover y sigan apoyando. Entonces, bueno, son las 7:20. Quisiera saber si en este momento alguien tiene una pregunta o algo que quiera comentar, porque continuamos con la parte de los medios de verificación, que básicamente es cómo se van a verificar, ¿verdad? Las actividades, cómo alguien puede decir, perdón,
como alguien puede decir, esto sí se hizo, esto sí se desarrolló. Entonces, no sé si quieren comentar o hasta este punto, ¿qué les parece este proyecto de acuerdo a la convocatoria que hemos presentado? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Cómo les parece este proyecto de acuerdo a los términos y condiciones que nos presentaban en la convocatoria? ¿Creen que sería posible realizar este tipo de proyecto? Sí, Sandra Isabel. Pues para mí está bastante interesante cómo se ha formulado y cómo se piensa ejecutar, ¿verdad? Esto nos está sirviendo de mucho, creo que a todos, para ir teniendo como una idea de lo que usted ha hecho en este proyecto y creo que sí, nos va a servir mucho. Una pregunta tenía con respecto, ahí va bastante ligado el tema de la explotación infantil. Sí, definitivamente sí. Pues como decía el compañero, en estos mercados los niños están ahí, a veces están jugando, pero a veces están también realizando actividades laborales que no corresponden a su edad, o sea, no deberían trabajar. Aunque la Lepina dice que a partir de los 16 años un niño o niña puede trabajar, un adolescente, ¿verdad? Pero sí, porque a veces trabajan porque se los exigen sus padres, madres o cuidadores o por la misma necesidad que tienen de ganar. Muchas veces, y ustedes sabrán que eso así es, los niños y niñas que están en los semáforos, en los altos, a veces los papás mandan a sus hijos pequeños porque a los niños y niñas les dan más que a un adulto pidiendo, ¿verdad? O limpiando vidrios o algo así. Entonces sí hay una explotación porque por ser niños los utilizan para hacer un trabajo o para ejercer una función que no deberían, ¿verdad? Entonces sí está ligado con lo que es la explotación infantil. Entonces sí, este proyecto se lo voy a dejar hoy mismo en la noche ahí en la plataforma EVA, tanto la convocatoria como la presentación del proyecto y la guía, ¿verdad? Los requisitos que pedían, ¿verdad? Donde se decía qué es lo que debe llevar. Bien, entonces en estos últimos 10 minutos creo que alcanzo a terminar los medios de verificación para dejar esta parte terminada de este proyecto. Veamos. Compartir, no. Sí, creo. ¿Se visualizan los medios de verificación? Sí, ok. Bien, entonces con la actividad, en los medios de verificación también va por cada actividad. Entonces, en la actividad del Comité de Prevención de Violencia, ¿cómo vamos a verificar que hay un comité funcionando? Primeramente, los registros de las votaciones democráticas virtuales, ¿verdad? Tiene que haber un registro de cómo se realizaron esas elecciones del comité. Luego, fotografías del acto de instalación de los candidatos electos en el comité, listado de los nombres de los miembros de cada uno de los miembros en el comité y la aplicación para dispositivos móviles instalada y funcionando, ¿verdad? Y también poníamos como un medio de verificación el padrón electoral, ¿verdad? ¿Quiénes van a votar? Esto era un ejercicio democrático enfocado en la niñez. Luego, siempre en el marco de la campaña Yo Defiendo Mis Derechos, con el hashtag registro de publicaciones en redes sociales y medios digitales, los medios de verificación. Luego, en el Festival de Dibujo y Pintura, los medios de verificación van a ser los mismos dibujos y pinturas de los niños y niñas, ¿verdad? Porque cómo puedo evidenciar que han participado es a través de los resultados, de lo que ellos han hecho, de lo que han dibujado, han coloreado o han pintado. Luego, también las fotografías del Festival de Dibujo y Pintura, el calendario elaborado y un registro contable del envío vía correo nacional o internacional de los mismos calendarios, ¿verdad? Entonces, permítanme. Ay. Ajá, aquí me había ido a la última lámina, pero bueno, es para darles una idea, porque igual les va a quedar y ustedes sé que esto les va a servir como de formato para la hora de elaborar su proyecto, pero cada una de las actividades tenía o tiene un medio de verificación. Entonces, casi los medios de verificación se refieren a toda esta parte de registros, listado de asistencia, firmas de recibido, fotocopias de factura. Acá hablamos, por ejemplo, listado de diplomas entregados. Grabación de las entrevistas, las conferencias de prensa, listado de asistencia también,
Acá en las gestiones de fondos hablábamos de convenios, memorándum de entendimiento, cartas de compromiso. También las alianzas, los convenios firmados con socios locales, registro de donaciones en especie, actas de reuniones del comité. En el caso del observatorio, las reuniones del comité, eso es un medio de verificación por medio del cual cualquier persona puede solicitar esa información y se le entrega, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta acá llega esta parte de los medios de verificación y todo lo que es el desarrollo de este proyecto. Teníamos para hoy en la segunda parte de la clase continuar con la parte teórica, pero he dado prioridad a este proyecto para que lo puedan conocer y tener una idea, ¿verdad? De cómo son las cosas en el mundo de los proyectistas. Creo que con la parte teórica que continúa, porque vamos a ver las fases del movimiento de la administración científica, vamos a ver a Frederick Taylor, a Henry Ford, lo dejamos para la próxima jornada, para nuestro próximo encuentro virtual. Entonces, bueno, gracias por su atención. Ustedes imagínense que son el jurado calificador, ¿verdad?, de este proyecto. Y pues, si tuvieron oportunidad de anotar sus preguntas, las podemos ver en la próxima clase. No sé si hasta este momento alguien quiere opinar algo más o preguntar algo más sobre esto, qué les ha parecido este proyecto, este ejercicio. Perdón, Eli, ¿me permite? Sí, adelante. No quisiera ser negativo, ¿verdad? Pero pienso, y por casos que he visto, pienso que el proyecto sí tiene una buena idea, una buena dirección, una ideología magnífica, pero la realidad de nuestro país hace que el proyecto sea trabajo desperdiciado por parte, digamos, de las personas que sí se motivaron a impulsar el proyecto, porque muchas veces los niños trabajan no porque los papás sean personas malas y quieran que ellos trabajen por ellos, ¿verdad? Sino que la necesidad hace que los padres puedan cubrir solo ciertos gastos. Entonces los niños, hay gastos que son más de lujo que necesarios y ellos al haber aprendido un oficio deciden desempeñarlo para cubrir sus necesidades más, ¿cómo decir?, de deseos y no de necesidad. Entonces, a lo mejor sí participen en el proyecto y pasen un par de meses dentro del proyecto, motivados, emocionados, pero va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que están perdiendo lo que realmente los hace trabajar, ¿verdad? Que es, no sé, ponerle saldo a su celular, comprar dulces y cosas por el estilo. Sí. Entonces, no sé si me equivoco, y disculpe si. No hay problema, no, de ninguna manera. Precisamente así es, ¿verdad? En la vida real puede pasar que un proyecto que esté formulado a la hora de la implementación sea un desafío poder llegar a esos indicadores, a esos resultados, ya sea porque los niños no llegan, los papás no llegan a reunirse, por la misma cultura que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Las prioridades. Entonces, sí, es muy válido su comentario y gracias por hacerlo. Y no se preocupen, ¿verdad? Porque eso es algo que puede pasar también. Entonces, bueno, si nadie más tiene algo que opinar, vamos a dejar la clase hasta acá en este momento. Agradecerles por su atención y su asistencia y primeramente Dios nos vemos en la próxima jornada, en el próximo encuentro. Ya tienen cargados en EVA las presentaciones anteriores. Solo me falta subir los videos y también la clase del día de hoy. Así que gracias a todos y todas. Pasen buenas noches y buen provecho en su cena. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Gracias, buenas noches. Bye.